El viernes 12 de septiembre de 2008, los directivos de los mayores bancos de Estados Unidos recibieron una convocatoria urgente para reunirse ese mismo fin de semana en la sede de la Reserva Federal de Nueva York. El motivo era Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión del mundo, que llevaba semanas al borde del colapso y cuya quiebra, según los cálculos de todos los presentes, podía desencadenar una crisis financiera global de consecuencias imprevisibles. Durante 48 horas, los CEO de Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup y otros bancos negociaron en esa sala intentando encontrar una solución. El gobierno americano, representado por el secretario del Tesoro Henry Paulson y el presidente de la Reserva Federal Timothy Geithner, dejó claro desde el principio que no habría rescate público para Lehman. A diferencia de Bear Stearns, rescatado 6 meses antes, con garantías federales de $29.000 millones, Lehman tendría que resolverse sin dinero del contribuyente. El lunes 15 de septiembre de 2008, a las 1:45 de la madrugada, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Era la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos. Los activos en el momento de la quiebra sumaban $639.000 millones. En las semanas siguientes, los mercados financieros globales colapsaron. El crédito se paralizó. Las bolsas cayeron entre el 30 y el 40% en pocas semanas. Millones de personas perdieron sus empleos. La crisis económica que siguió fue la más grave desde la Gran Depresión de los años 30. Esta es la historia de Lehman Brothers, y es la historia de cómo 158 años de historia financiera terminaron en un fin de semana. Lehman Brothers fue fundada en 1844 por Henry Lehman, un inmigrante judío alemán de 23 años que llegó a Estados Unidos desde Rimpar, una pequeña localidad de Baviera, y se estableció en Montgomery, Alabama, donde abrió una pequeña tienda de comestibles y mercancía general. En 1847 y 1850 llegaron sus hermanos Emanuel y Mayer, respectivamente. Los 3 hermanos convirtieron la tienda en un negocio de compraventa de algodón, la materia prima que dominaba la economía del sur de Estados Unidos en esa época. Aceptaban algodón como pago de los granjeros locales y lo revendían en los mercados del norte. Esa actividad lo situó en el centro de uno de los flujos comerciales más importantes de la economía americana de mediados del siglo XIX y les enseñó los fundamentos de lo que después se llamaría banca de commodities, la intermediación entre productores y mercados, la gestión del riesgo de precio en el intervalo entre la compra y la venta, y la importancia de las relaciones personales en los mercados de materias primas. Después de la Guerra Civil, los hermanos Lehman trasladaron su base de operaciones a Nueva York, el centro financiero del país. En 1877, Lehman Brothers se convirtió en miembro de la Bolsa de Nueva York. En las décadas siguientes, la firma se especializó en la colocación de emisiones de acciones y bonos de empresas en sectores emergentes: ferrocarriles, comercio minorista, entretenimiento, aviación. A lo largo del siglo XX, Lehman atravesó crisis, fusiones y reestructuraciones. Sobrevivió a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial, a la crisis del petróleo de los años 70. En 1994 fue escindida del grupo American Express como empresa independiente. Esa historia de supervivencia y adaptación durante más de un siglo y medio contribuyó a la percepción, dentro y fuera de la empresa, de que Lehman era demasiado sólida para quebrar. Richard Full dirigió Lehman Brothers desde fue el CEO de mayor duración en la historia del banco y, en muchos análisis del caso, la figura central en la construcción de la cultura que llevó al colapso. Full había pasado toda su carrera profesional en Lehman, donde empezó como trader de renta fija. Era conocido dentro de la industria por su intensidad, por su lealtad a la empresa y por una disposición al riesgo que en los años de mercados alcistas había producido retornos extraordinarios para los accionistas. Bajo su gestión, Lehman creció desde una firma mediana con ingresos modestos hasta convertirse en uno de los 5 mayores bancos de inversión del mundo. El crecimiento fue financiado en parte por un aumento sistemático del apalancamiento, la ratio entre los activos de la empresa y su capital propio. En los años previos a la crisis, Lehman operaba con una ratio de apalancamiento de aproximadamente 30:1. Por cada $1 de capital propio, la empresa tenía $30 en activos. Eso significa que una caída del valor de sus activos del 3% era suficiente para eliminar completamente su capital. Ese nivel de apalancamiento era alto incluso para los estándares de Wall Street en esa época, y varios analistas externos y gestores de riesgo internos lo señalaron. La cultura que Fult había construido
favorecía la generación de retornos sobre la gestión conservadora del riesgo. Los traders y directivos que producían ingresos altos tenían más influencia que los gestores de riesgo que cuestionaban las posiciones. Fuld recibió compensaciones superiores a los $500 millones durante su mandato en Lehman. En el año de la quiebra, la empresa había perdido la mayor parte de su valor bursátil y sus empleados habían perdido sus ahorros en acciones de la empresa. Para entender la quiebra de Lehman es necesario entender el mercado hipotecario americano de la primera década del siglo XXI y el papel que los bancos de inversión jugaron en su expansión y en su colapso. Desde finales de los años 90, el mercado hipotecario americano vivió una expansión sin precedentes. Los tipos de interés bajos establecidos por la Reserva Federal tras el colapso de las empresas de Internet en 2001 y los ataques del 11 de septiembre hicieron que el crédito fuera barato y abundante. La demanda de vivienda aumentó, los precios subieron. El aumento de precios generó la percepción de que comprar una vivienda era una inversión segura, lo que aumentó más la demanda. Los bancos y las entidades hipotecarias relajaron progresivamente los criterios de concesión de crédito. Las hipotecas subprime, concedidas a prestatarios con historial crediticio deficiente o sin capacidad demostrada de pago, pasaron de ser una fracción marginal del mercado a representar una porción significativa de las nuevas concesiones. Los bancos de inversión, incluido Lehman, participaron activamente en ese proceso de dos formas. Primero, comprando hipotecas a las entidades originadoras y empaquetándolas en instrumentos financieros estructurados que después vendían a inversores en todo el mundo, los CDO, obligaciones de deuda colateralizada. Segundo, acumulando en su propio balance posiciones en activos ligados al mercado inmobiliario. Los instrumentos estructurados distribuían el riesgo de impago hipotecario entre inversores globales, pero también lo hacían más difícil de seguir y evaluar. Las agencias de calificación crediticia otorgaban calificaciones máximas a instrumentos cuya calidad subyacente no justificaba esas calificaciones. Los inversores que compraban esos instrumentos confiaban en las calificaciones más que en su propio análisis. Lehman tenía en su balance una concentración de activos ligados al mercado inmobiliario. Cuando los precios de la vivienda empezaron a caer en 2006 y 2007, resultó insostenible. En 2007, los primeros signos del deterioro del mercado hipotecario americano eran visibles para quien quisiera verlos. Los impagos de hipotecas subprime aumentaban. Varios fondos de cobertura especializados en activos hipotecarios comunicaron pérdidas significativas. Bear Stearns cerró dos de sus fondos de cobertura ligados a hipotecas subprime en junio de 2000. Lehman mantenía y en algunos casos aumentaba sus posiciones en activos inmobiliarios, incluyendo hipotecas comerciales y residenciales y terrenos para desarrollo. La lógica era que las caídas de precio eran temporales y que Lehman, con su capacidad financiera, podía aguantar el ciclo mejor que los competidores más pequeños. Richard Fuld comunicó ese mensaje a los inversores y analistas durante 2007 con consistencia. Los resultados del primer semestre de 2007 eran sólidos. El precio de la acción se mantenía cercano a sus máximos históricos. La narrativa oficial era que Lehman había gestionado bien su exposición, que las turbulencias del mercado eran una oportunidad para quienes tuvieran la disciplina de mantener sus posiciones. Internamente, algunos gestores de riesgo y analistas señalaban que las posiciones en activos inmobiliarios eran demasiado grandes y que la velocidad de deterioro del mercado podía superar las proyecciones. Esas voces no tenían el peso suficiente para cambiar la dirección de la empresa. En marzo de 2008, el colapso de Bear Stearns fue el primer test real de lo que podía ocurrir con un banco de inversión sobreexpuesto al mercado inmobiliario. Reserva Federal organizó una venta de emergencia de Bear Stearns a JP Morgan, con garantías públicas de $29.000 millones para evitar una quiebra desordenada. Lehman seguía operando, pero sus posiciones en activos inmobiliarios seguían deteriorándose y su capacidad de financiarse en los mercados se complicaba cada semana. Entre marzo y septiembre de 2000, Lehman Brothers intentó encontrar una salida a su situación a través de varias estrategias que no funcionaron con la velocidad necesaria. Captó capital externo. En junio de 2008, anunció una ampliación de capital de $6.000 millones con inversores institucionales. La operación reveló que la empresa necesitaba capital, pero no resolvió el problema subyacente de la calidad de sus activos. Intentó reducir su balance vendiendo activos, pero los activos que más necesitaba vender eran precisamente los más difíciles de colocar en un mercado donde los compradores potenciales ya desconfiaban de los instrumentos ligados al sector inmobiliario. Buscó un comprador estratégico. Las conversaciones más avanzadas fueron con Korea Development Bank, el banco estatal coreano, y con Barclays, el banco británico.
Las negociaciones con Korea Development Bank se rompieron en septiembre de 2008 por diferencias en la valoración de los activos. Barclays estaba interesado, pero el regulador financiero británico, la FSA, indicó que no podría aprobar la operación en el plazo que la situación requería. Al mismo tiempo, la confianza en Lehman en los mercados de financiación a corto plazo se deterioraba rápidamente. Los bancos y los fondos monetarios que prestaban dinero a Lehman a un día o a una semana, la financiación que el banco necesitaba para operar cotidianamente, empezaron a reducir esas líneas. Cada día que pasaba, Lehman tenía menos acceso al capital operativo que necesitaba para funcionar. El fin de semana del 12 al 14 de septiembre fue el último intento de encontrar una solución privada antes de que la quiebra se hiciera inevitable. No funcionó. Las reuniones que se celebraron en la sede de la Reserva Federal de Nueva York durante el fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2000 reunieron a las personas más poderosas del sistema financiero americano en torno a un problema que ninguno de ellos sabía con certeza cómo resolver. Henry Paulson, el secretario del Tesoro, era el ex CEO de Goldman Sachs y conocía el sistema financiero desde dentro. Timothy Geithner dirigía la Reserva Federal de Nueva York y había pasado años estudiando las crisis financieras sistémicas. Ambos estaban convencidos de que una quiebra desordenada de Lehman tendría consecuencias globales graves. Pero ambos estaban también bajo presión política para no repetir el rescate de Bear Stearns. La percepción pública de que los bancos de Wall Street recibían dinero público cuando sus apuestas fallaban era políticamente insostenible. Paulson había declarado públicamente que no habría más rescates con dinero de los contribuyentes. Los CEO de los bancos rivales que participaban en las reuniones tenían incentivos contradictorios. Por un lado, tenían interés en la estabilidad del sistema financiero. Por otro, la desaparición de Lehman eliminaba a un competidor directo y potencialmente les permitía contratar a sus mejores empleados y hacerse con parte de sus negocios a precios de liquidación. Las negociaciones para que un consorcio de bancos privados absorbiera las pérdidas de Lehman a cambio de una garantía pública para los activos más tóxicos se rompieron porque los bancos no aceptaban el nivel de exposición que se les pedía sin garantías gubernamentales y el gobierno no estaba dispuesto a dar esas garantías. El lunes 15 de septiembre, Lehman presentó la solicitud de quiebra. Era la mayor en la historia americana. Las consecuencias inmediatas de la quiebra de Lehman superaron las proyecciones más pesimistas que habían circulado en las semanas anteriores. El mismo lunes 15 de septiembre, Merrill Lynch, otro de los grandes bancos de inversión americanos, fue adquirido de emergencia por Bank of America para evitar un colapso similar. IE, la mayor aseguradora del mundo, que había emitido seguros de impago crediticio sobre centenares de miles de millones de dólares en activos financieros, incluyendo los de Lehman, anunció que necesitaba liquidez urgente. La Reserva Federal tuvo que inyectar 85.000 millones de dólares en IE en las horas siguientes para evitar que su quiebra generara un colapso en cadena de proporciones incontrolables. Los mercados de renta fija a corto plazo, que son la sangre del sistema financiero, porque permiten a los bancos y a las empresas financiar sus operaciones cotidianas, se paralizaron. Los fondos monetarios, que invertían en instrumentos de deuda a corto plazo de alta calidad, descubrieron que tenían exposición a Lehman. El Reserve Primary Fund, uno de los mayores fondos monetarios de Estados Unidos, anunció que el valor de su cartera había caído por debajo de $1 por participación, algo que no había ocurrido desde 2000. Los inversores que consideraban los fondos monetarios equivalentes al efectivo empezaron a retirar su dinero. En 2 días, los fondos monetarios perdieron más de 250.000 millones de dólares en retiradas. Las empresas que dependían del papel comercial para financiar sus nóminas y sus operaciones cotidianas no podían renovar esa financiación. El crédito no fluyó en las semanas siguientes. Los bancos no se prestaban entre sí porque no sabían quién tenía exposición a qué activos tóxicos. La economía real empezó a sentir los efectos. 7 días después de la quiebra de Lehman, el 17 de septiembre de 2000, la administración Bush presentó al Congreso americano una propuesta de rescate del sistema financiero. El texto inicial tenía 3 páginas y solicitaba 700.000 millones de dólares de autorización para que el Tesoro comprara activos tóxicos de los bancos. Era el mayor rescate financiero de la historia americana. El Congreso rechazó la propuesta en una primera votación el 29 de septiembre. Los mercados cayeron un 9% ese día, la mayor caída desde el crash de 2000. 4 días después, con algunas modificaciones, el Congreso aprobó el Troubled Asset Relief Program, el TARP, con la autorización de 700.000 millones solicitada. El TARP y las medidas paralelas de la Reserva Federal
que incluyeron la compra directa de activos hipotecarios y bonos del Tesoro por cantidades que eventualmente superaron los 4 billones de dólares, estabilizaron el sistema financiero en los meses siguientes, pero la economía real ya estaba en recesión. En el cuarto trimestre de 2008, el PIB americano cayó un 8,9% en términos anualizados. El desempleo en Estados Unidos subió del 4,7% en noviembre de 2007 al 10% en octubre de 2000. En Europa el contagio fue igualmente severo. Los bancos europeos tenían exposición a los instrumentos financieros americanos ligados al mercado hipotecario. Los mercados interbancarios europeos se paralizaron igual que los americanos. Varios países experimentaron crisis financieras severas. Irlanda, Islandia, España, Grecia necesitaron rescates o reestructuraciones de su deuda en los años siguientes. La crisis de Lehman no fue la causa única de la recesión global de 2000, fue el detonante que convirtió una burbuja financiera en una crisis sistémica. En el momento de la quiebra, Lehman Brothers empleaba aproximadamente 25.000 personas en todo el mundo. Para la mayoría de ellas, el lunes 15 de septiembre de 2008 fue el día en que llegaron a la oficina y no pudieron entrar. Las escenas frente a la sede de Lehman en el 745 de la Séptima Avenida de Nueva York, con empleados sacando cajas con sus objetos personales, se convirtieron en las imágenes icónicas del inicio de la crisis financiera global. La situación financiera personal de esos empleados era compleja. Muchos de ellos tenían una parte significativa de su compensación en acciones de Lehman, que en el momento de la quiebra habían perdido prácticamente todo su valor. El plan de pensiones de empleados tenía también exposición a acciones de la empresa. En el proceso de liquidación de los activos de Lehman, los diferentes negocios de la empresa fueron vendidos por partes. Barclays adquirió las operaciones de banca de inversión en Norteamérica y contrató a aproximadamente 10.000 empleados. Nomura, el banco japonés, adquirió las operaciones en Asia y Europa y contrató a otro grupo de empleados. Los empleados de las operaciones que no fueron adquiridas quedaron sin trabajo. Los que sí fueron contratados por los compradores encontraron que las condiciones de empleo eran diferentes a las de Lehman y que la cultura de la empresa en la que trabajaban había cambiado de forma fundamental. Para los empleados de menor nivel jerárquico, que no tenían acciones significativas de la empresa y que encontraron trabajo en otras instituciones financieras, el impacto fue manejable. Para los que habían concentrado sus ahorros en acciones de la empresa que veían subir año tras año, el impacto fue permanente. Uno de los elementos más debatidos del caso Lehman en los años posteriores fue la práctica contable conocida internamente como repo, documentada en el informe del liquidador Anton Balukas publicado en marzo de 2000. Una operación repo, o acuerdo de recompra, es una transacción financiera en la que una entidad vende activos con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura. Económicamente, es equivalente a un préstamo con los activos como garantía. La contabilidad estándar la trata como deuda. Lehman utilizaba una variante de esta estructura en la que los activos se vendían con un descuento superior al 5% respecto a su valor de mercado. Bajo una interpretación legal que solo era posible en el Reino Unido, ese descuento permitía contabilizar la transacción como una venta real y no como un préstamo, eliminando temporalmente la deuda del balance. En los días anteriores al cierre de cada trimestre, Lehman utilizaba estas operaciones para reducir temporalmente su balance declarado en decenas de miles de millones de dólares. Después del cierre del trimestre, recompraba los activos y el balance volvía a sus niveles reales. El resultado era que los estados financieros trimestrales de Lehman mostraban un nivel de endeudamiento y apalancamiento inferior al real. Los inversores y analistas que evaluaban la solidez de la empresa con esa información tenían una imagen distorsionada de su situación. Ernst & Young, la firma auditora de Lehman, conocía las operaciones repo. Los auditores determinaron que la práctica era contablemente permisible, bajo las normas aplicables. Las familias de las víctimas y los inversores que perdieron dinero argumentaron en procedimientos posteriores que la certificación de esos estados financieros había sido negligente. El 6 de octubre de 2008, 3 semanas después de la quiebra, Richard Fuld compareció ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes americana. La audiencia fue transmitida en directo y seguida por millones de personas en Estados Unidos y en el mundo. Los representantes que interrogaron a Fuld lo hicieron con la indignación que la situación económica que se estaba desarrollando justificaba. Fuld defendió su gestión de Lehman. Dijo que había tomado las decisiones correctas con la información disponible en cada momento, que las causas de la quiebra eran la falta de confianza del mercado y la decisión del gobierno de no rescatar a la empresa, no los errores de gestión.
que había trabajado toda su vida para construir Lehman y que su quiebra le había destruido personalmente. El representante Henry Waxman, que presidía el comité, le preguntó a Fuld cuánto dinero había recibido en compensación durante los 8 años anteriores a la quiebra. Fuld respondió que aproximadamente 250 millones de dólares. Waxman señaló que algunas estimaciones externas lo situaban en 480 millones. La imagen de un ejecutivo que había recibido entre 200 y 500 millones de dólares en compensación durante los años en que construía la posición que llevó a la empresa a la quiebra, declarando ante el Congreso sin aceptar responsabilidad personal, que fue una de las que mejor resumió para el público la brecha entre la responsabilidad que el sistema financiero atribuía a sus ejecutivos y las consecuencias que esos ejecutivos asumían cuando sus decisiones fallaban. Fuld no fue procesado criminalmente. Ningún ejecutivo de Lehman fue procesado criminalmente por la quiebra. La crisis financiera de la que la quiebra de Lehman fue el episodio más simbólico, desencadenó la mayor reforma de la regulación financiera americana desde los años 30. En julio de 2010, el presidente Obama firmó la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección al consumidor. Era un texto legislativo de más de 2.300 páginas que modificaba la regulación de prácticamente todos los aspectos del sistema financiero americano. Las disposiciones más relevantes para los problemas que había revelado la crisis de Lehman incluían requisitos de capital más elevados para los no bancos sistémicamente importantes, la llamada regla Volcker, que limitaba la capacidad de los bancos para realizar inversiones especulativas con su propio capital, nuevas reglas para los instrumentos financieros derivados y la creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor para supervisar los productos financieros vendidos al público general. En Europa, las respuestas regulatorias incluyeron los acuerdos de Basilea III, que establecían requisitos de capital y liquidez más estrictos para los bancos a nivel global, y una mayor supervisión centralizada del sector bancario en la zona euro a través del Mecanismo Único de Supervisión. Las reformas aumentaron la solidez del sistema bancario global en los años siguientes. Los niveles de capital de los principales bancos mundiales en 2020 eran sustancialmente superiores a los de 2000. Las pruebas de resistencia regulatorias identificaban vulnerabilidades antes de que se convirtieran en crisis. Si esas reformas son suficientes para prevenir una crisis de magnitud comparable en el futuro, es una pregunta que los economistas y los reguladores debaten activamente, con opiniones divergentes sobre si las reformas fueron suficientemente profundas o si el sistema financiero ha encontrado formas de reconstruir riesgos similares bajo estructuras regulatorias diferentes. 15 años después de la quiebra de Lehman, el impacto de la crisis de 2008 sigue siendo visible en múltiples dimensiones de la economía global. La política monetaria de los bancos centrales de las principales economías del mundo cambió de forma duradera. Las tasas de interés cercanas a cero que la Reserva Federal mantuvo entre 2008 y 2000 y que el Banco Central Europeo mantuvo durante incluso más tiempo, transformaron el entorno financiero global. Esa política de tipos bajos influyó en la valoración de los activos financieros, en el comportamiento de los fondos de pensiones, en los precios de la vivienda y en la rentabilidad de los bancos durante más de una década. La concentración del sector bancario aumentó. Los bancos que sobrevivieron y absorbieron activos y negocios de los que quebraron salieron de la crisis más grandes. JP Morgan adquirió Bear Stearns y Washington Mutual. Bank of America adquirió Merrill Lynch. En Europa, patrones similares de consolidación se produjeron en varios países. La desigualdad de riqueza aumentó en los años siguientes a la crisis en la mayoría de las economías desarrolladas. Los activos financieros, que son propiedad desproporcionada de los segmentos de mayor renta, se recuperaron rápidamente con las políticas de estímulo. El empleo y los salarios reales de los segmentos medios y bajos tardaron más en recuperarse y en algunos casos no volvieron a los niveles anteriores a la crisis. En España, la crisis de 2008 desencadenó el colapso del sector inmobiliario que había impulsado el crecimiento económico de la primera mitad de la década. El desempleo llegó al 26% en 2000. El rescate del sector bancario español costó al contribuyente más de 60.000 millones de euros. La historia de Lehman Brothers y la crisis de 2008 es la más estudiada de la historia financiera reciente, y aún así las lecciones que produce siguen siendo objeto de debate entre economistas, reguladores y financieros, porque sus implicaciones afectan a intereses muy diferentes. La primera lección: el apalancamiento extremo convierte pérdidas manejables en catástrofes existenciales. Lehman, con una ratio de apalancamiento de 10:1, habría podido absorber las pérdidas en sus activos inmobiliarios. Con una ratio de 30:1,
La misma pérdida porcentual en los activos eliminaba todo su capital. La segunda, los instrumentos financieros que distribuyen el riesgo también pueden distribuir el pánico. Los CDO y otros instrumentos estructurados creados para gestionar el riesgo hipotecario lo distribuyeron entre inversores de todo el mundo que no tenían la información ni la capacidad técnica para evaluarlo. Cuando el riesgo se materializó, la incertidumbre sobre quién tenía qué exposición paralizó el sistema entero. La tercera, las instituciones demasiado grandes para quebrar crean incentivos perversos. Los ejecutivos de Lehman tomaron niveles de riesgo que no habrían sido racionales si la consecuencia del error hubiera recaído exclusivamente sobre ellos. La expectativa implícita de rescate, que existía para otros bancos aunque no para Lehman en septiembre de 2000, reduce el coste percibido del riesgo excesivo. La cuarta, las crisis financieras sistémicas no reconocen fronteras. Los instrumentos financieros americanos estaban en los balances de bancos europeos, fondos de pensiones japoneses y fondos soberanos de países emergentes. El colapso fue simultáneo y global. Y la quinta, las personas que pagan el coste más alto de las crisis financieras raramente son las que tomaron las decisiones que las causaron. Los ejecutivos de Lehman, que recibieron cientos de millones en compensación, perdieron parte de su riqueza cuando la empresa quebró, pero conservaron el capital ya retirado. Los trabajadores que perdieron sus empleos, los propietarios que perdieron sus casas, los pensionistas que vieron reducidos sus ahorros, no tuvieron esa opción. Lehman Brothers tardó 158 años en construir su historia y un fin de semana en derrumbarse. La rapidez del colapso fue posible porque el sistema financiero moderno opera con una velocidad de interconexión que los sistemas de supervisión y gestión de riesgos no siempre pueden seguir. Hay otra historia de colapso que se desarrolló de forma diferente, no en un fin de semana sino a lo largo de décadas, no en los mercados financieros, sino en los laboratorios de ingeniería de una de las empresas industriales más reconocidas del mundo, y no con la complicidad de los mercados financieros, sino con la complicidad de los propios reguladores que debían supervisarla. Una empresa que durante los años 90 fue condenada por un tribunal alemán por haber sabido durante décadas que sus motores diésel emitían hasta 40 veces más contaminantes de los permitidos y haber diseñado un software específico para engañar a los sistemas de medición de emisiones en los controles obligatorios. La empresa instaló ese software en 11 millones de vehículos en todo el mundo. Cuando fue descubierto, pagó más de 30.000 millones de dólares en multas y compensaciones. Varios de sus ejecutivos fueron procesados criminalmente en Alemania y Estados Unidos. Volkswagen, Dieselgate, y la historia de cómo la empresa de automóviles más grande del mundo construyó durante décadas un fraude medioambiental de escala industrial. En el próximo episodio de El Imperio.